Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por compartir esta actividad con una personalidad del derecho administrativo como es Tomás Hutchinson. Puedo dar fe de lo que significó su paso no solo por la Cámara Federal Contenciosa Administrativa, sino por la Corte de la Provincia en la Secretaría de Demandas Originarias de la Corte hace ya bastantes décadas. Él, González Zarzac e incluso Inés D'Argenio juridizaron, innovaron, renovaron el derecho público en la provincia de Buenos Aires. Así que siempre es un gusto escucharlo y estar con él. Y agradezco particularmente la invitación a, a los responsables académicos de esta escuela y del máster en la abogacía estatal, Gabriela Stortoni y vos, Patricio. Muchas gracias por permitirme decir algunas cosas de temas no tan interesantes como los que plantearon algunos de los expositores. Puede sonar un poquito árido, pero voy a tratar de describir un fenómeno actual, intentar hacer una fotografía un poco borroneada del estado de cosas actual en materia de control de constitucionalidad de las normas en el ámbito nacional, básicamente, y a partir de una lectura por ahora provisoria, diría, por lo flamante de algunos casos, de la línea jurisprudencial del Alto Tribunal de la Nación. Esta materia, la del control de constitucionalidad de las leyes, tuvo idas y vueltas, se ha convertido en un clásico del derecho público entre nosotros y en otros lugares, está recibiendo constantemente la influencia de distintos factores del derecho internacional de los derechos humanos, a través del control de convencionalidad, aspecto sobre el cual no me voy a referir. Incluso en el ámbito del derecho público hay aproximaciones de derecho privado, hay aproximaciones muy importantes al derecho público, independientemente de la cláusula de exclusión relativa del artículo 1764 del Código Civil Comercial. Habría que pensar en poco tiempo vista seguramente en cómo resolver causas de prevención de daños, invocando analógicamente el artículo 1711 que confiere legitimación a cualquiera que invocar un interés razonable en la prevención, la mitigación o el no agravamiento del daño, por ejemplo, frente a las omisiones estatales. En fin, como sea, esta materia está muy fluida, muy en constante evolución, pero vale la pena hacer un esquema del punto de partida. ¿Cuál era el modelo clásico del control de constitucionalidad? Y el modelo clásico era bastante sencillo y bastante bueno, por otra parte. En primer lugar, era claro que el control de constitucionalidad era una materia inherente a la función judicial. Era propio contenido de la jurisdicción. Esto tenía varias consecuencias. Básicamente que las administraciones públicas no podían declarar la invalidez constitucional de las leyes. Obviamente sí podían ejercer un control de la juridicidad constitucional de sus propios actos, reglamentarios o administrativos, pero de las leyes no, a excepción de la ocasión de vetarla, observarla o de proponer su derogación o modificación como a través de un nuevo proyecto de ley con fundamentos en las inconstitucionalidades de esas normas. Es cierto que sobre esta materia la Procuración del Tesoro, a partir de la incorporación de Miguel Marejoff, empezó a cambiar por la década del 60, se admitió la inaplicación de la ley manifiestamente ilegal, en fin, manifiestamente inconstitucional, pero el principio rotundo en la materia es que es una cuestión inherente a la jurisdicción. El segundo presupuesto del control de constitucionalidad estriba en que este opera como un epifenómeno, como un ingrediente dentro del juzgamiento de casos, causas o controversias, lo cual significa, como lo dijo la Corte desde el caso varios comerciantes de Rosario del año 1863, que la Corte y los tribunales en general no contestan consultas, no emiten opiniones consultivas, no se expiden en abstracto sobre la validez constitucional de las normas, lo cual coincide con la directiva que emana del artículo 2 de la Ley 27. El tercer atributo es el del carácter difuso. En general, esto en el derecho público local hay modelos parcialmente distintos o completamente diferenciados, o modelos mixtos, por caso incluso el de la provincia de Buenos Aires, que tiene un régimen de control concentrado en la Corte mediante acción directa y el control difuso por cualquier juez competente. Pero lo cierto es que en general la regla es que cualquier juez en ejercicio de aquella jurisdicción tiene la potestad de declarar la invalidez de las normas. Otro elemento de este modelo clásico
tenía que ver con la inviabilidad, en principio, de acciones directas de inconstitucionalidad, cuestión que fue remediada recién avanzada la década de los 80 mediante la instrumentalización de la acción meramente declarativa como vía de impugnabilidad de la validez constitucional de las normas. Por supuesto, los rubros más relevantes de este punto sobre los cuales me voy a referir estaban cifrados en dos ingredientes adicionales. El primero, que la declaración de inconstitucionalidad operaba a instancia de la parte agraviada, de un legitimado, no oficiosamente, y en segundo lugar, que los efectos de la decisión se referían al caso, básicamente en un entendimiento de que no proyectaban sus consecuencias de modo cuasi abrogatorio, erga omnes o generalizable, más allá de la autoridad institucional de los precedentes, particularmente si la declaración provenía de la Corte. Es evidente que este panorama, este esquema, fue cambiando con el tiempo, y yo diría que a partir de la reforma constitucional de 1994 cambió todavía mucho más. Vayamos a uno de los aspectos, para ir avanzando lo más rápido posible en vista de la hora, de estos cambios, el relativo al control oficioso o al control a pedido de parte. Es bien conocido, no me voy a remontar tan lejos, que en la década de 40, en 1941, la Corte fija el estándar, digamos, prohibitivo, por así decirlo, de la inconstitucionalidad oficiosa por los jueces en el conocido caso Ganadera de los Lagos. Los principios que guiaron esta determinación jurisprudencial que hizo a escuela durante varias décadas estaban cifrados, por un lado, en el respeto del principio de separación de poderes. Se decía que los jueces solo actúan a instancia de casos promovidos por interesados afectados por una norma lesiva de su bien jurídico vital. En la presunción de validez de los actos, este caso se refería a un decreto, pero en el estándar acuñado por la Corte se refirió indistintamente a las leyes o a los decretos emanados del Poder Ejecutivo, y en la necesidad de que existe una cuestión litigiosa que proporcione al Poder Judicial expedirse acerca de si el precepto se adecuaba en concreto a la Constitución Nacional y no hacer una declaración en abstracto. Esta exigencia, que también podría derivarse del modo como estaban redactadas las causales, las tres causales todavía están vigentes, de recurso federal en el artículo 14 de la Ley 48, fue inicialmente revestida de una serie de solemnidades que en rigor no surgían del texto expreso del precedente de los Lagos. Solemnidades o recaudos formales referidos básicamente al modo de postular la inconstitucionalidad, que debe ser expresa, denominación más o menos formularia del planteo, y por otro lado en cuanto a la oportunidad. Con la evolución de jurisprudencia, el peso relativo del requisito de la tempestividad o la primera oportunidad fue aliviándose en algunos casos, al mismo tiempo que lo fue el de los requisitos de formulación. Pero el principio siguió vigente, con excepción únicamente radicada en los supuestos en los que el juez, básicamente la Corte, para declarar su jurisdicción o para oponerse al entendimiento de una causa que se le atribuía, debía juzgar la validez constitucional de una norma inherente o atributiva de su competencia o deformadora de su competencia de raíz constitucional. En esos casos, hay precedentes de fallos 238, página 288, precedentes de fallos 248, página 400, la Corte sostuvo la posibilidad o habilitó la posibilidad de la invalidación oficiosa. Y esta línea jurisprudencial, que no fue directa, no fue exenta de matices, porque en muchos incidentes de excusaciones se rechazó este criterio por parte de la propia Corte, acusaciones o recusaciones o planteos de competencia también, en el caso Pedraza fue aplicada incluso a un asunto que versaba sobre la jurisdicción de las cámaras de seguridad social. No estaba en discusión la competencia constitucional de la Corte, y la cuestión constitucional implicada estaba sustentada en un soporte estrictamente de hecho, cual era el colapso del fuero de la seguridad social y la inviabilidad de atender a tono con la tutela judicial efectiva la gran cantidad de expedientes que atiborraban ese fuero de la seguridad social. Pero lo cierto es que este criterio fue empezando a tener fue empezando a ser motivo de revisión crítica
en algunos pronunciamientos avanzada la década del 80, y el primer paso que se dio en esta marcha, el que marcó, digamos, la línea de pensamiento de la reversión de la regla prohibitiva de los lagos, estuvo dado por la disidencia de los jueces Fait y Velucio en el conocido caso de del Juzgado de Instrucción Militar número 50 de Rosario. Allí, esta disidencia, girando a partir de la interpretación vigorosa de la cláusula de la supremacía constitucional, del artículo 31 de la Constitución, sostiene que si la atribución de invalidar las normas en sí misma no es negada cuando la solicita una parte interesada, en sí misma no debe ser inhibida cuando, por imperio de la Constitución, el juez oficiosamente echa mano de ella. Esto además lo complementa con el argumento bastante transitado por la doctrina y por algunos precedentes posteriores, consistente en que las cuestiones constitucionales son estrictamente cuestiones de derecho y que acerca de estas cuestiones el juez tiene un arbitrio mayor, al amparo del brocardo que con mucho optimismo sostiene que el juez conoce el derecho, el Iuria Coria Novit, y en función de eso, no tratándose de asuntos o cuestiones de hecho, las partes no proveen de la información con exclusividad, la información jurídica es de dominio o arbitrio fundamental de los jueces. Pero más allá de esta línea de justificación para provocar una solución de continuidad con la regla prohibitiva de los lagos, lo cierto es que el caso en sí fue planteado por Fait y Velucio como una regla, como una excepción a la regla de los lagos, a tono con los precedentes que ya existían en relación con la jurisdicción de los jueces, porque en rigor así se lo planteó en la disidencia, sobre todo en el considerando quinto del voto disidente referido. Con lo cual los argumentos brindados eran elocuentes a favor de la discontinuidad de la doctrina de los lagos, tenían su peso doctrinal, pero la expansión, el campo aplicativo de esa disidencia era bastante atenuado, bastante modesto, encuadraba en la excepción vigente de la jurisprudencia de los lagos, con lo cual podía de alguna manera hasta convivir con la jurisprudencia de los lagos. Hay dos casos que marcan el clivaje del cambio, que son Min de Pereira del año 2001, bastante conocido, no me voy a referir a él, sobre todo porque aquí hay alguna discusión interpretativa acerca de si se logró o no mayoría de fundamentos como para justificar una decisión, y el precedente Banco Comercial de Finanzas del año 2004 es el prolegómeno al caso que parecería haber cambiado la jurisprudencia, como es Rodríguez Pereira. Sobre el Banco Comercial de Finanzas simplemente mencionaré que es un supuesto en el que se lo puede leer exactamente como un cambio de jurisprudencia de los lagos, pero también como un precedente que no hizo más que en rigor afianzar la autoridad institucional de los propios fallos de la Corte, porque en ese supuesto estaba en juego el desconocimiento por la Corte Provincial del precedente Banco Sidesa, del fallo 320, en el cual había postulado una solución desoída por el Tribunal Inferior, con lo cual la Corte, en rigor, lo que hizo fue ratificar su propia jurisprudencia. Pero más allá de esto, el punto de partida de la nueva etapa se puede ubicar en el caso Rodríguez Pereira. De Rodríguez Pereira, que como ustedes seguramente lo conocen, es un caso particular por la configuración, cómo llegó a la Corte. Llegó a la Corte después de dos instancias en las que se había acogido una pretensión con argumentos sustancialmente constitucionales y venía recurriendo al Estado Nacional, tratando de defender el régimen de resarcimiento para el personal militar, que ofrecía una reparación significativamente menor a la proveniente de la aplicación de las normas del derecho común, así que en términos de Aquino, que ya se había aplicado por la Cámara Federal Interviniente, en este caso, la indemnización afectaba la garantía de la propiedad y afectaba el derecho a la reparación integral, en la lógica incluso de la jurisprudencia de la Corte. Vale decir que era tal vez, en cierto modo, sobreabundante hacer un test de constitucionalidad,
pero parecería que por el momento, por la situación, por la oportunidad, por razones de política judicial, la Corte entendió necesario fijar un cuerpo de doctrina sobre la materia. Lo que hizo el tribunal fue ratificar las líneas iniciadas en el juzgado de jurisdicción militar número 5 de 50 de Rosario, continuadas con los precedentes que mencioné, y vincular esta línea interpretativa con algunos antecedentes históricos. Citó el caso Sojo y Municipalidad contra el Hortondo. En rigor, Sojo es defensa de la validez constitucional o rechazo de la validez constitucional de una norma atributiva de la jurisdicción, es decir, excepción al caso de los lagos, no es aplicable, y Municipalidad contra el Hortondo es un caso en el que el expropiado para construir la Avenida de Mayo ensanchada se había quejado de la afectación posible a su derecho de propiedad, es decir, no era un caso de invalidación oficiosa de la norma expropiatoria o aleatoria. Pero la novedad aquí reside más que en la referencia a estos casos, que es recurrente en el control de constitucionalidad, en la vinculación con los precedentes Puente, Maceo, por ejemplo, que dieron origen a la vinculación con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la idea bien establecida a partir del caso Moracida Arellano y su saga por la Corte Interamericana de un control oficioso de inconstitucionalidad. Es decir, aquí vincula el control de constitucionalidad oficioso con el control de convencionalidad oficiosa. Pero lo relevante, a mi modo de ver, es lo que dice la Corte para morigerar la vis expansiva que podría derivarse con una lectura generosa del control oficioso de constitucionalidad. Y esta morigeración está bastante bien perfilada en el considerando 13º del presidente Rodríguez Pereira, en el que luego de el uso promiscuo de las expresiones deber, potestad, facultad o atribución en cuanto a la calificación del ejercicio de control de constitucionalidad oficioso, sostiene que de manera expresa que este deber, esta potestad, esta atribución debe ejercerse conforme a los requisitos de admisibilidad y fundamentación de las pretensiones o alegaciones de las partes. Cuando quede palmariamente demostrado que se roga un perjuicio a uno de los contendientes, que esta actividad, este escrutinio judicial depende o está vinculado con la procedencia de los planteos argumentales de los litigantes, que cuanto mayor sea la claridad y la fundamentación en cuanto a sustento fáctico y jurídico de las postulaciones, de las argumentaciones de las partes, mayores serán las posibilidades de definir el pronunciamiento constitucional. Es decir, hay una centralidad, aún en este caso, rescate de la centralidad de la tarea argumentativa de las partes, del diálogo en el proceso, del debate de los contendientes, que es el modo de proveer información normalmente al juzgador sobre las características, los límites, los supuestos de excepcionalidad, los acentos, los matices del caso. Es decir, la lectura de Rodríguez Pereira podría arrojar una sensación dual al posar la mirada sobre la primera parte de la argumentación, desplegada básicamente para desmontar la regla prohibitiva de Galera de los Lagos, refulge la idea de revisión oficiosa como principio rector. Pero a poco andar, esa intensidad, esa impresión omnicomprensiva, de cierta automaticidad, como un escáner constitucional, va cediendo y el tema se impregna de matices. Todo es menos esquemático, más complejo de lo que insinuaba ser. Es que los casos constitucionales y la jurisprudencia constitucional, como veremos ahora, es fruto de una diversidad de conflictos, de controversias. Se va delimitando de un modo, en cierto modo, zigzagueante, forjado al calor del casuismo, de la experiencia jurídica, y como lectura sobria y realista de las líneas maestras, a veces hay que hacer una tarea arqueológica, porque ni siquiera los precedentes tienen publicados en paralelo los planteos o las alegaciones de las partes. Pero a partir de Rodríguez Pereira se desencadena una serie de casos que simplemente voy a mencionar, son bastante conocidos los primeros, el caso Mansilla, en el que
la parte había consentido la aplicación del tope establecido para la indemnización laboral en el artículo 245 de la Ley de Trabajo, entonces la declaración de inconstitucionalidad que hizo la Cámara del Trabajo fue considerada lesiva del principio de congruencia, un pronunciamiento extra petita. Algo similar, esto ocurrió en el año 2014. Algo similar en el mismo año decidió la Corte en el caso Whirlpool-Puntana, en el que el agravio contra los derechos establecidos por el reglamento delegado no eran cuestionados por este motivo, sino por la aparente o alegada infracción a las reglas del Tratado del Mercosur. Y poco tiempo antes, ese reglamento delegado había sido declarado inconstitucional en Camaronera Patagónica. Sin embargo, porque se había delimitado así la litis, las postulaciones de las partes, la Corte consideró posible rechazar el planteo impugnativo de Whirlpool-Puntana. Es decir, en estos dos casos y en una serie de casos posteriores, como YPF del año 2015, NN, fallos 339, 477 del año 2016, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto del año 2016, Hidalgo Garzón del año 2018 e incluso Compañía Mega del año 2019, se erige el estándar de rigurosa exigencia en cuanto a la fundamentación del planteo constitucional. En Compañía Mega se rechaza el planteo de inconstitucionalidad de la tasa de interés aplicada sobre la base de que el afectado no introdujo un planteo constitucional suficientemente fundado. Todavía más cerca, acelerando un poco el recorrido, en octubre de este año, el 28 de octubre de este año, la Corte decidió un caso RACO. Podríamos decir que buena parte de los casos anteriores, los tributarios, alguno básicamente patrimonial, daban cuenta de derechos disponibles. Acá el profesor maestro Tomás Hutchinson recordó a Bielsa, y Bielsa justamente hacía esta distinción. Él partía de la base de la declaración oficiosa de inconstitucionalidad como regla, pero en la materia de derechos patrimoniales disponibles admitía la excepción, porque en esos casos se admite la renuncia de los derechos. Pero este caso cuesta creer que se refiere a un derecho plenamente disponible. Se trataba de una sanción a unos agentes de la policía aeroportuaria en la que se había dispuesto su cesantía. El procedimiento administrativo establecía la imposibilidad de elegir la defensa letrada. La defensa letrada solo podía ser realizada por profesionales de la fuerza. Esta cesantía fue invalidada finalmente por la Cámara Contencioso Administrativa Federal, Sala Quinta, sobre la base de la indefensión por la inconvencionalidad, la nulidad, la inconstitucionalidad de la imposibilidad de elegir al defensor. Pero planteó el recurso extraordinario federal por la Corte. Esta acogió el recurso por violación al principio de congruencia sobre la base de que la inconstitucionalidad del sistema reglamentario que restringía la elección de la defensa letrada no había sido planteada como un capítulo a decidir por el juez. Es decir, en un caso que probablemente cueste afirmar que se estaba en presencia de derechos claramente disponibles, la Corte omitió recordar o recorrer el discurso de la inconstitucionalidad oficiosa. Ahora bien, de la lectura de estos precedentes surge la siguiente duda. Si las cuestiones constitucionales solo encierran aspectos jurídicos, si se aplica sin ambages el iura novit curia, y si todo juez debe invalidar de oficio las normas de rango inferior que no se adecuan al ordenamiento constitucional, cabría preguntarse por cuál es el sentido de imponerle al litigante que su impugnación satisficiera un determinado estándar de seriedad o suficiente y argumentativa para ser abordado en la sentencia. A la luz de esas premisas, en particular de la obligatoriedad de un escrutinio judicial de constitucionalidad oficioso, exigir semejante carga no sería superfluo o contradictorio. Hay margen para interpretar que esto no es contradictorio, que no se está ante un encadenamiento de dualidades insalvables, sino más bien esto es producto del casuismo, tal vez necesario para explicar o mostrar
las distintas caras, las facetas de un objeto menos esquemático del que se cree y más poliédrico de lo que estamos acostumbrados. Ahora bien, la segunda cuestión que quisiera mencionar, y con esto voy cerrando porque el tiempo avanza mucho, es si el principio iura novit curia apuntala o provee de fundamento suficiente para el test o el escrutinio constitucional. Es una potestad indiscutible en todos los sistemas del derecho, básicamente occidental, está recogido con mayor o menor intensidad. Pero yo pienso que el objeto del iura es diferente al objeto del escrutinio constitucional. En el iura novit curia hay una incrementalidad en la decisión del juez. El juez puede sortear las falencias de cuadro de calificación jurídica que proveen las partes, pero no está facultado para atribuirles un significado distinto o un mayor alcance del pretendido. No puede, en pos de la calificación de la pretensión, cambiarla por otra no deducida, pues de aquella y no de esta se defiende la contraparte. Y en cuanto concierne a los tribunales de alzada, todavía se angosta más su arbitrio y sobre todo cuando se trata de satisfacer cargas técnicas en las vías extraordinarias de recursividad. En el caso de la acción de inconstitucionalidad o el pronunciamiento constitucional, la norma es dejada sin efecto por incompatibilidad con una norma superior. La norma legal o reglamentaria es neutralizada por su invalidez constitucional. El tribunal que soslayara el deber de deshacerse de la norma declarándola inconstitucional incurriría en arbitrariedad, porque de lo contrario tendría que aplicar la ley. La omisión de aplicar una ley solo es factible si la declara inconstitucional. Entonces, para cancelar la fuerza irrefragable de la ley, que surge incluso de los artículos 4, 5 y concordante del Código Civil y Comercial, es menester una declaración en tal sentido, en principio instada por las postulaciones de las partes. La calificación o subsunción normativa, en cambio, no da cuenta de una privación de efectos o de vigencia para el caso de la norma sobre la base de su descalificación. Cuando hay subsunción o calificación jurídica, el juez actúa en ejercicio del programa de corrección o aplicativa, no de jerarquía normativa. En el tratamiento de un conflicto general encuadrará el caso como locación de obra y no como contraventa, como homicidio doloso y no culposo. El magistrado escoge la norma más pertinente. La opción por ese precepto y la afirmación que lo aprende en el caso, en manera alguna significan descalificar por contrario a la Constitución al no aplicado. Refleja el resultado de ese juicio de pertinencia. Su objeto inmediato es el encuadre de los hechos controvertidos, no el test de superlegalidad constitucional. Lejos de la última ratio, el iura novit oficia en el ámbito normal de la aplicación, particularmente de normas horizontales. Se escoge entre mismos sistemas habitualmente. Las normas, insisto, no son relegadas porque no están llamadas a regular son relegadas porque no están llamadas a regular el caso. No se relega la norma que es aplicable pero inválida como ocurre en la inconstitucionalidad. Por eso me parece que la invocación del iura novit curia no ofrece suficiente justificación para sostener la habilitación judicial de tomar el uso de la última palabra en todos los casos, sin sujeción a límite alguno. Y el segundo aspecto que yo tendría interés en dejar sentado, binamente planteado, es el de que la mayor parte de casos constitucionales, o por lo menos buena parte de ellos, requieren de la constatación de determinados hechos. El juicio de hecho y la cuestión de derecho muchas veces están imbricadas. Hay normas que pueden ser constitucionales y no constitucionales según las circunstancias. Esto ocurre con muchos casos de previsiones tributarias sobre el test de confiscatoriedad. Puede ocurrir con normas que establecen distancias para el acceso a la jurisdicción, como en el caso de Giselle Martínez de la Corte de este año. En suma, la descalificación constitucional de las leyes habla de un desempeño de excepción, que puede desempeñarse de oficio,
como también a instancia de parte. De hecho, normalmente ocurre a instancia de parte. Pero está sujeto a límites. ¿Cuáles serían esos límites para ir concluyendo? En primer lugar, la cuestión litigiosa se refiere a derechos disponibles. Hay más margen de maniobra de la resignación, de la renuncia, de la falta de actividad oficiosa, se puede predicar. En segundo lugar, si la parte afectada por la norma es beneficiada a su vez por la decisión, pero perjudicando a un tercero que litiga en el proceso, habrá que ver si los planteos han supuesto un caso constitucional. Tercer lugar, si la norma ha sido declarada inconstitucional por la Corte o por el mismo tribunal bajo las condiciones fácticas o jurídicas debatidas en el caso, se expande la posibilidad del pronunciamiento oficioso. Lo mismo que si la regla sancionada, legislativa o reglamentaria, es manifiestamente inconstitucional o groseramente desconoce postulados básicos del régimen constitucional, derechos fundamentales, etc. La determinación de la validez o invalidez puede en algunos casos ser más visible que en otros, depender de las circunstancias fácticas. Esto también juega. Y finalmente, habrá que ver si se ha brindado o ha existido la posibilidad de un cierto debate acerca de la cuestión, aunque textualmente no se utilicen los rótulos declaración de inconstitucionalidad. De esta manera, solo he mencionado un capítulo de otros tantos que nutren el examen de constitucionalidad de las leyes. Esta cuestión está en constante maduración y evolución. Finalmente, lo que está en discusión es el predominio de la última palabra, y tratándose de productos emanados de órganos con fuente democrática directa, como los parlamentos o los poderes ejecutivos propiamente tales, pienso que la expansión oficiosa sin límite alguno del control de constitucionalidad puede profundizar todavía más el sesgo antimayoritario o contramayoritario de la jurisdicción, y en ese sentido puede revertir un equilibrio de poderes que es necesario mantener, al mismo tiempo que puede afectar la racionalidad del sistema, porque la innovación, la posibilidad del cambio del sistema jurídico, la renovación del derecho, forma parte del dinamismo democrático. Muchas gracias y nuevamente ha sido un placer compartir con ustedes este espacio. Muchísimas gracias, profesor doctor Daniel Soria. Ha sido un placer, un gusto escucharlo. Y vamos ya ahora al cierre de estas jornadas de clausura del año académico 2021, de la maestría en Derecho Administrativo, la maestría en Abogacía del Estado. Y le damos la palabra, sí, a los profesores, doctora Rita Tanús y luego al profesor David Cronzonas. Estimada profesora Rita Tanús, le escuchamos con toda atención. Hola, buenas noches a todas, a todos y a todes. Bueno, para mí es una alegría poder participar como integrante del Consejo Académico de la Maestría en Abogacía del Estado de estas jornadas tan constructivas con la que han planteado la finalización de este año académico con estas jornadas que se denominan Derechos Humanos, Principio Democrático y Derecho Administrativo. Para mí, en lo personal, esta carrera de posgrado es un emblema de la abogacía pública. En el 2020, el año pasado, en plena pandemia, la Procuración del Tesoro de la Ciudad, la Escuela de Abogados del Estado y la Universidad Nacional de 3 de Febrero avanzaron en un proceso que volvía a renovar el objetivo de contar con una maestría de abogacía pública para los abogados y las abogadas del Estado, comprometiendo una inversión tanto de la Procuración del Tesoro como de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que era entendida por ambos organismos como estratégica para el fortalecimiento de las capacidades de la defensa
de la nación y de la defensa de la nación con criterios que a partir de un profundo conocimiento del derecho administrativo aplicable sea atravesado por la protección de los derechos humanos, la perspectiva de género y diversidades, procurando de esta manera atender a las efectivas necesidades del Estado en este siglo y en este tiempo, y permitiendo generar de esta manera una capacidad estatal, una masa de pensamiento crítico que nos permita afrontar las necesidades de este siglo y de este tiempo, deconstruyendo lo que corresponda de construir, con cara, digamos, al bienestar de todas y todos. Esta maestría, que generada, digamos, en el 2020, tiene casi 800 horas de clase y tiene 32 materias y, como saben, tiene talleres obligatorios y seminarios especiales. Y es gratuita para los abogados del Estado a partir de esta inversión estratégica que, como dije, tienen la Procuración del Tesoro de la Nación y la Universidad de 3 de Febrero. Y al tener estas características es obviamente una carrera de posgrado que es muy exigente, pero sin ningún lugar a dudas, la vocación de nuestros maestrandos y maestrandas está a la altura de este desafío, no me cabe duda. Estas jornadas son para mí un bonus track. Ya el completar el primer año del ciclo académico era una absoluta alegría, y la verdad es que estas jornadas, que durante 2 días ha permitido, con la generosidad de nuestros profesores, abordar cuestiones con un nivel de actualidad que hoy se encuentran en debates, poder mirar la integridad pública, el impacto de las tecnologías, el ambiente, la tutela administrativa y procesal de los grupos vulnerados, la responsabilidad del Estado, materias que son centrales como el procedimiento administrativo, los contratos, y todo a partir de mirarlo en algún punto con una visión que es transversal a los derechos humanos, a la perspectiva de género y a la dignidad humana, que sin lugar a dudas debe imponerse como eje en cada uno, digamos, de los quehaceres del Estado. Así que bueno, simplemente era transmitirles mi alegría de participar en esta conferencia o en este momento de clausura, y en función tanto por la carrera como por estas jornadas, expresar mi agradecimiento a los directores de la Maestría en Abogacía del Estado, a Gabriela Stortoni y a Patricio San Martino. También al director de la Escuela de Abogados del Estado, Guido Croxato, a Pablo Cabral, a David Cronzonas, que va a compartir este espacio conmigo, y a Hugo Torres, y a través de ellos a todo el equipo que ha hecho este esfuerzo para arribar a 2 jornadas que son un verdadero éxito y que tienen una gran posibilidad de multiplicación a partir de las herramientas tecnológicas que nos permiten trascender de este momento y poder avanzar en con estos espacios, o cada momento, con lo que nos han privilegiado los profesores y las profesoras para analizarlos, para estudiarlos y para discutirlos. Y finalmente, para finalizar, quiero expresar realmente mi agradecimiento por su visión y por la decisión política que han tenido para impulsar la maestría de Abogacía del Estado con la que hoy contamos, a nuestro Procurador del Tesoro, Carlos Zanini, a nuestro Rector de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, Aníbal Josami, a los doctores Horacio Díez, Sebastián Soler, y a los licenciados Martín Kaufmann y Pablo Belardinelli. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, profesora Rita Tanús. Muchísimas gracias. Le damos la palabra al profesor David Consonas por la ECAL. Bueno, estamos llegando al final. Hemos pasado 2 jornadas muy intensas. Muchos de nosotros la han atravesado integralmente a estas jornadas. Así que no quisiera quitarles más tiempo, simplemente agradecer a todos los participantes, a todos los profesores y profesoras que han participado de las jornadas y quisiera trasladarle en nombre del director de la Escuela del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado, así como del procurador, el doctor Zanini, que la Procuración está orgullosa de la maestría que está impulsando. Y finalmente, bueno, no puedo dejar de no agradecer tanto a Gabriela Stortoni como a Patricio Sanmartino, que fueron prácticamente los gestores de estas jornadas. Así que les agradezco finalmente a todos los maestrandos que han dado muestras sobradas de estar a la altura de esta maestría. Así que muchas gracias a todos y a todas, y bueno, doy por cerradas estas jornadas. Gracias a todos. Adiós.